En uno de los rincones más míseros del plano de Esper, nació un niño en el seno de una familia de chatarreros, recolectores de metales que apenas sobrevivían entre ruinas oxidadas. Para sus padres, aquel hijo no fue lo suficientemente importante y ni siquiera le dieron un nombre. Su padre era abusivo y su madre, una mujer de la noche demasiado mayor como para ejercer su oficio. Pese al entorno hostil y las carencias afectivas, el niño no creció solo. Entre las sombras de Esper encontró compañía en otros niños tan olvidados como él. Y fueron precisamente esos compañeros quienes lo bautizaron. En la jerga callejera, el nombre significaba algo así como cuchillo improvisado, un apodo ganado tras su primer acto de violencia premeditada, apuñalar a un muchacho mayor que lo había acosado. Desde entonces, el niño sin nombre fue conocido como Tezzeret. Su vida quedó marcada para siempre alrededor de sus 7 años, el día en que su madre murió. Mientras ella mendigaba, fue arrollada por el carruaje de un maestro de gremio. Tezzeret, aún un niño, se vio obligado a limpiar el cadáver de la calle. Y fue entonces cuando su padre sembró la idea que moldearía su visión del mundo. Los fuertes gobiernan y arrebatan todo lo que desean a los débiles, y en Esper no existía fuerza mayor que la de los magos. Tezzeret juró que algún día se convertiría en mago, para que nadie pudiera volver a quitarle nada jamás. Pronto descubrió su talento innato para la rhabdomancia, la facultad de detectar metales. Comenzó buscándolos en cloacas y fosas sépticas, y a los 9 años robaba Ethereum, esa aleación mágica tan codiciada. Su ascenso dentro de las bandas criminales fue rápido y brutal. Forjó un carácter explosivo, marcado por arrebatos violentos, una ambición insaciable y una naturaleza inescrupulosa. Castigaba con severidad a quienes lo traicionaban o los eliminaba sin dudar si ya no le eran útiles. Su motor era claro, un hambre feroz de poder y conocimiento. Tezzeret comenzó su educación mágica como aprendiz de artífice, dominando con sorprendente rapidez los hechizos para forjar, manipular y dar vida a artefactos. Su talento lo llevó al gremio de mecanistas, donde eclipsó por completo a sus compañeros, jóvenes ricos y mimados que nunca pudieron igualar su ingenio. A los 19 años realizó un ritual definitivo, sacrificó su brazo derecho y lo reemplazó por uno de Ethereum sólido. Aquella audacia le valió el ascenso inmediato al rango de maestro artífice. Con tales logros, quiso unirse a los Buscadores de Karmot, una secta de magos obsesionada con hallar el ingrediente mítico para crear Ethereum. Consiguió entrar a la Academia de los Buscadores, pero su origen humilde lo condenó. Fue despreciado y marginado por sus pares y maestros. Humillación tras humillación, Tezzeret se hartó. Irrumpió en la bóveda de la academia, donde se custodiaba un libro sagrado que supuestamente contenía las enseñanzas de la mítica esfinge Crucius, el Códice Ethereum. Pero al abrirlo, descubrió que era un fraude. Las páginas del códice estaban en blanco. Antes de que pudiera huir, fue capturado por los guardias, quienes lo golpearon brutalmente e intentaban matarlo. Fue en ese instante, entre dolor y furia, cuando su chispa de Placewalker se encendió y escapó de la muerte caminando entre planos. Así, Tezzeret se dio cuenta de que Esper no era más que uno entre tantos planos que flotaban en las eternidades ciegas, en una vastedad inconmensurable llamada multiverso. Y en ese multiverso se cruzó con una de las entidades más antiguas, temidas y poderosas, el dragón anciano Nicol Bolas, quien le ofreció poder a cambio de servidumbre, en una especie de imposición disfrazada de trato. Debía obedecer o ser destruido. Durante años, Tezzeret fue esclavo del dragón. Lo obedecía, sí, pero en su interior lo despreciaba, esperando el día en que pudiera liberarse de sus cadenas. Ese día llegó con la Guerra de la Chispa. Nicol Bolas
fue derrotado por los guardianes y aparentemente sellado para siempre. Frente a aquella noticia, Tezzeret no podía estar más feliz. El único ser en todo el multiverso capaz de doblegarlo había caído. Con el dragón fuera del tablero, ya no quedaba nadie lo suficientemente poderoso como para interponerse en su camino. Tiempo después, durante el resurgir de los Pirexianos como amenaza para el multiverso, trabajó para ellos, sirviendo como instrumento de la agenda de Elesh Norn. Tezzeret no tenía ningún interés en los objetivos de Nueva Pirexia, lo único que perseguía era un beneficio personal. A cambio de sus servicios, su ya degradado cuerpo de Ethereum fue reemplazado por uno nuevo, forjado en acero oscuro e indestructible. Tras la invasión pirexiana, el ambicioso artífice tenía todo lo que quería: la libertad de ser su propio amo y un cuerpo de acero oscuro para mantenerla. Sin embargo, sus viajes lo llevaron a un destino insospechado. El multiverso, aparentemente infinito, tenía un límite, una barrera intransitable conocida como el Muro del Caos, que envolvía al multiverso como un cascarón y lo mantenía separado de un espacio aún más enigmático. Por fuerzas desconocidas, Tezzeret fue expulsado de las eternidades ciegas, atravesó el Muro del Caos y fue arrojado al confín de la eternidad, un océano cósmico imposible de abarcar, poblado por galaxias innumerables, estrellas incontables y mundos más allá de la imaginación. Allí comprendió la magnitud de la revelación. El multiverso, con todos los planos que hasta entonces conocía, Alara, Amonkhet, Ravnica, Dominaria y tantos otros, no eran más que una parte de un universo mayor. Fue como escapar de una pecera y descubrir que esa pecera estaba dentro de otra más grande. Su primer impulso fue regresar, encontrar la forma de volver a casa, pero a medida que exploraba y aprendía sobre el confín de la eternidad, fue cambiando de opinión. Los orígenes del confín de la eternidad se remontan a millones de años atrás. La respiración del cosmos vio el surgimiento de galaxias, el nacimiento y muerte de estrellas, sistemas solares enteros alzándose y desmoronándose en el silencio cósmico. El primer destello de vida, la lenta formación de organismos, hasta el despertar evolutivo de criaturas inteligentes en distintos puntos de este universo que comenzaron a desarrollar tecnología. Algunas especies buscaron hacer contacto con vida inteligente en otros planetas y lo consiguieron mediante transmisiones de radio. Se dieron cuenta que no estaban solas en este inmenso océano cósmico. Fue así como se fundó una alianza entre estas especies distanciadas por las estrellas, como un pacto solemne entre civilizaciones espaciales. Esta alianza se llamó Cumbre. Las especies miembros de Cumbre construyeron naves para visitar planetas cercanos, sembrando las bases de la era espacial. Pero el tamaño del confín de la eternidad era inabarcable. Las expediciones a distintos sistemas solares y planetas más lejanos seguían siendo imposibles e implicarían viajes de millones de años de duración para esas enormes distancias. Todo cambió cuando aparecieron los Drix. Los Drix son unas criaturas antiguas, ancestrales, y son los únicos que pueden viajar por el confín de la eternidad a velocidades más rápidas que la luz sin requerir naves espaciales. Para ello, emplean una capacidad conocida como viajar por la urdimbre. Los Drix compartieron parte de su conocimiento milenario con la Alianza Cumbre y les revelaron los secretos de los viajes más rápidos que la luz. Esto significó un salto tecnológico gigantesco, ya que los miembros de Cumbre pudieron potenciar sus naves con motores e impulsores con los que nunca siquiera soñaron. Y más importante aún, usaron esta tecnología para construir las columnas de la eternidad. Una columna de eternidad es una instalación flotante de kilómetros de longitud que permite el viaje intergaláctico. Así, la Alianza Cumbre pudo por primera vez viajar entre los sistemas solares y galaxias.
y se consolidó como la entidad administrativa del confín de la eternidad, encargada de organizar el universo bajo un solo organismo, cuyo mandato es la paz, la cooperación y la prosperidad mutua. A cambio de todo este conocimiento y tecnología, los Drix pidieron una cosa, y Cumbre se comprometió a cumplirla. Siempre que una estrella estuviera a punto de morir, Cumbre debía ir a ese sistema solar moribundo, construir una columna de eternidad allí y salvar lo que pudieran de los planetas que orbitaran la estrella, ayudando a los Drix a explorar el sistema como una última inspección de despedida. Es difícil decir qué buscan los Drix. Algunos afirman que se llevan cosas, otros que las ocultan profundamente. Lo que los Drix no revelan es que están convencidos de que los jóvenes pueden gobernar el futuro, pero por el bien del futuro, los viejos deben proteger el pasado. La Alianza Cumbre soñaba con la paz y la prosperidad, pero en el mismo universo donde se trabajaba por la unión de las especies, ardía una guerra interminable. Dos religiones, los monoístas y los sumistas, las creencias más extendidas del cosmos, arrastraban un conflicto sangriento desde tiempos inmemoriales. Los monjes monoístas, un autodenominado culto a la muerte entrópica, son un grupo religioso extremista que cree que después del colapso de los universos, sus fieles serán los elegidos en la siguiente eternidad. Viajan por el confín buscando estrellas moribundas para catalizarlas, acelerando su extinción y convirtiéndolas en supervacíos, en un intento de presenciar la forma perfecta de la nada. Cuando un supervacío se extingue, sume toda la vida que lo rodeaba en un espacio frío y muerto. Para ellos existe un único futuro y es inevitable: el universo se extinguirá. De las ruinas de las estrellas consumidas por supervacíos quedaban restos vivientes que lograban fusionarse, formando unas criaturas luminosas que escapaban de la entropía, los Asteli. Estas criaturas no disponían de la fuerza suficiente para enfrentar a los monoístas y su creciente dominio del universo, así que huyeron a planetas lejanos, donde llevaron un mensaje de auxilio y advertencia. En esos planetas, los Asteli fueron vistos como figuras divinas y su clamor evangelizó a distintas civilizaciones y dio origen a la fe de los sumistas. Los creyentes abrazaron la misión de salvar a las estrellas y mantener viva su luz. Formaron un poderoso estado que nombraron como el Palatinado Celestial, que pondría sus ejércitos a disposición para frenar a los monoístas. Es así como la religión de los sumistas nació como respuesta y resistencia a la expansión monoísta, y entraron en un conflicto eterno, una guerra sangrienta que aún se libra entre la vida y la nada. De entre las incontables estrellas del confín de la eternidad, todas las miradas se posaron sobre una sola: Sotera. Sotera era una estrella moribunda, orbitada por 5 planetas principales y algunos planetas menores. Según los cálculos astronómicos, le quedaban unos 200 años de vida, un suspiro frente a la vastedad de la existencia de una estrella. Pero los monoístas, extasiados ante la cercanía de su profecía, faltándoles solo una estrella para alcanzar la milésima extinguida, se precipitaron hacia ella y la catalizaron, transformándola en un supervacío. El tiempo de Sotera se redujo drásticamente. Ya solo faltaba esperar su último aliento, cuando, incapaz de generar calor, arrastrara a sus planetas hacia un silencio frío y sin vida. Sin embargo, el Palatinado Celestial, los sumistas, no lo permitirían. Convocaron a su mejor ejército, la Compañía Libre Sol Estrella, a bordo de una nave titánica, el Señor del Alba, provista de colosales armas de reanimación estelar, llamadas Jabalinas del Horizonte, cañones capaces de insuflar energía en el corazón agonizante de la estrella, emprendiendo una carrera desesperada contra la entropía. Allí, en Sotera, se decidiría algo más que el destino de una estrella. Mientras tanto,
En medio de la batalla descarnada entre monoístas y sumistas, la Alianza Cumbre, fiel a su promesa con los Drix, también llegó al sistema Sotera. Allí levantaron una columna de eternidad, con la esperanza de salvar lo que aún pudiera salvarse y rescatar a los sobrevivientes antes de que fuera demasiado tarde. ¿Y Tezzeret? Tezzeret no podría estar más cómodo. En este exoverso, la magia apenas se comprende, casi ignorada. Pero en contraste, la tecnología es tan avanzada que resulta irresistible para un artífice como él. Es un terreno perfecto. Aquí, sus talentos mágicos y sus habilidades de artificio lo colocan 10 pasos por delante de cualquiera. Ha quedado fascinado con los metales que ha encontrado, en especial con uno llamado moxita, usado como combustible, rebosa de energía mágica. Mientras sienta las bases de un consorcio criminal, espera el momento oportuno para actuar. Y eso no es todo. Ha obtenido información de la existencia de un artefacto tan poderoso que, según se murmura, puede manipular los destinos. Ese artefacto tiene un nombre y su historia apenas comienza.